presionando para afinar, entonces se puede desafinar antes, mientras que este clavijero la afinación se mantiene mejor. Entonces yo creo que compensa que la afinación esté mejor porque el sonido pues realmente la diferencia es muy poca. ¿Hay algún tipo especial de material para la caja de la guitarra? Bueno, la guitarra clásica normal, como esta, suele ser de una madera que se llama palo santo, que es una madera de Brasil, una madera brasileña, especial para coger un buen sonido. Luego en las guitarras de flamenco más bien son de ciprés, que es otro sonido, es un sonido más agresivo, más hiriente, más expresivo que es la música flamenca. Aquí en la guitarra esta se busca más un sonido más aterciopelado, más dulce, más suave, más dentro del concepto de música clásica, guitarra. Vamos a ver. Forma de saludar con esta pieza que es de las más conocidas, y bueno, si no se me ocurre ninguna pregunta pues voy a seguir tocando otra y luego pues hacemos algún comentario, vamos poco a poco. También otra pieza que es bastante conocida, y es una mazurca que popularizaron el grupo, precisamente los pequeñiques se llamaban, que era, no sé, esta de embustero bailarín, creo que le llamaban, conocida por, bueno, no sé vosotros, más jóvenes, no, quizás no lo hayáis oído, pero
pero nosotros sí, aquí hay compañeros que creo que sí. Entonces es una mazurca que es una especie de vals, el ritmo de 3x4, tan, 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 ¿eh? Y es una mazurca también anónima, creo que es del siglo XVII o por ahí, ¿eh? Bien, pues si se os ocurre una pregunta de la guitarra, podemos hacer un pequeño comentario y ahora voy siguiendo para ir relajando un poco. ¿Eh? Vamos a ver, entonces tenéis que pensar que es importante plantearse el hecho también de, yo no sé si aquí en Mula o bueno, o en Bullas hay alguna academia de música o en la cual se pueda estudiar un poco de solfeo. Supongo, bueno, habrá bandas de música, supongo que. Entonces, pues plantearos que también es conveniente hacerse también un planteamiento importante en cuanto a las posibilidades de la música. Se puede aprender música a nivel de disfrutar uno, de hacerlo porque le guste en su casa, tocar unas cuantas piezas, o a nivel ya más profesional, de sacar un título por un conservatorio para luego tender a dar clase o incluso poder dedicarse a los conciertos, en fin, lo que sea. Entonces, de cualquier forma, tenéis que pensar que la música es un arte muy bonito y siempre experimenta mayor satisfacción el hecho de poder hacer música, tocar aunque sea una flauta, un poco el órgano, más que escuchar música. Escuchar música también, ¿no? Pero es mejor tratar de participar.
¿eh? Entonces quiero decir que aprendiendo un poco de solfeo, lo suficiente para poder interpretar, para entender una partitura, luego ya el resto es cuestión de practicarlo y de trabajarlo bastante, pues aunque se hagan un par de cursos, 2 o 3 cursos, pues sin pretensiones de decir, bueno, o lo hago todo o nada, no, pues no, se hacen 2 o 3 cursos y se pueden llegar a tocar unas cuantas piezas de este tipo, o más sencillas, que sean bonitas y que son muy agradables de tocar y de oír y de tocar para amigos y demás, ¿eh? Eso que lo podéis plantear. Y aprender solfeo no es tan difícil, ¿eh? ¿Entendido? Para que vayáis viendo la posibilidad de participar vosotros en general en practicar el instrumento, ¿eh? ¿Cuáles son las dificultades mayores para aprender a tocar? Bueno, la guitarra, pues, bueno, primero, la mayor dificultad es la guitarra es un instrumento bastante difícil, ¿eh? Pero practicando bastante y repitiendo y ensayando las piezas bastante, pues llega un momento en que salen bastante audibles, ¿no? Aunque la guitarra es un instrumento que para tocar en directo pues es un poco ingrato porque hay que ir muy sincronizado, ¿no? Pero también se puede tener una guitarra con un cassette y grabarse una cosa y oírlas, cosas fáciles, oírse, que eso estimula mucho, ¿eh? Estimula mucho, pero el principal problema es sincronizar bien los dedos, pisar en las cuerdas, ¿eh? Entre cada traste, son notas, entonces pisar correctamente, colocar la guitarra, se puede colocar de esta forma o de esta también, en una posición clásica, ya cada uno como le sea más cómodo y que le suene bien la guitarra, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego pues estudiar el suficiente solfeo para saber localizar las notas y entender los dedos de la mano derecha con los de la mano izquierda, conjuntarlos. Bien. Bueno, voy a tocar ahora, esto que voy a tocar ahora es de un compositor brasileño que es de la época del nacionalismo. Habéis estudiado historia de la música en BUS, ¿no? O aquí, los alumnos que hay aquí, ¿de qué curso de BUS son? Hay de primero también, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces habéis oído hablar que han estudiado historia de la música un poco de Héctor Villalobos, compositor nacionalista de la época nacionalista, final del siglo XIX y principios del XX, del brasileño. Entonces este compositor tiene unas obras que se llaman típicas brasileñas, que se llaman choros, que son como una especie de improvisación de un instrumento, en este caso de la guitarra, y voy a tocar un choro de él, un chorino que es muy conocido, para lo cual se baja la sexta cuerda, hay que bajarla, se baja el sonido re, estábamos en mi, y entonces bajamos mi, re, do, bajamos un tono, se baja ahí porque está en una tonalidad de re y precisa tener el bajo en ese tono, Este es Chorino de Villalobos.
Francisco Tárrega, compositor también español de la época del valenciano, de Castellón, que precisamente se conmemora toda la época del mes de agosto. Hay un concurso internacional de guitarra en honor a él. Francisco Tárrega pues, es famoso por Recuerdos de la Alhambra, Capricho Árabe, son obras que quizás habéis oído y incluso se han versionado por muchos autores modernos. Incluso en la película esta de Los Gritos del Silencio, que creo, no sé si es esa, que hay una música de Mike Oldfield, pues son temas clásicos de los cuales siempre perduran, pues entonces se han modernizado con instrumentos nuevos, como es un sintetizador, en fin, instrumentos electrónicos modernos. Yo, sin embargo, voy a tocar ahora un tango de Francisco Tárrega, y también para esta obra hay que cambiar la afinación normal de la guitarra. Esto se llama, en términos técnicos, se llama escordatura. Escordatura es cuando se cambia la afinación normal de la guitarra para cambiar de tono. ¿De acuerdo? Entonces aquí. Tango de Tárrega.
alguna pregunta para relajar un poquillo y hablar un poco, pues sobre algún tema de esto de la guitarra, podéis preguntar. ¿Eh? A mí me gustaría saber qué opinas de los guitarristas españoles actuales. De los guitarristas españoles, Porque sí. yo, por ejemplo, tengo varios amigos que tocan la guitarra y tal, y hay un hombre que me destaca mucho que es Paco de Lucía. Sí, sí. Un hombre que además que no sabe solfeo, ¿no? Eso Sí. siempre lo he oído. Bueno, lo que pasa es que este es un caso de que es un señor que es un genio. Paco de Lucía yo lo admiro mucho, me gusta mucho, y casi todos, incluso Andrés Segovia, antes de morir, bueno, ya dijo de él, porque siempre ha habido bueno, aquí hay un chico que toca guitarra flamenca, siempre ha habido un poco de antagonismo entre los guitarristas clásicos y flamencos, porque cada uno quería llevarse el gato al agua, ¿no? Pero hay que descubrirse ante las personas que son unos artistas y que tienen unas cualidades geniales, como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Sabicas, cualquier señor de estos, pues hay que ver que sin estudiar solfeo pues es un fuera de serie. También hay que ver una cosa, no hay que confundir, por ejemplo, es que es lo de siempre. Hay gente que puede ganar un premio literario y no ha estudiado en la universidad. Es decir, que una persona que se dedica a escribir muchas horas y que estudia guitarra muchísimas horas, pues no tiene por qué darle el parabién del conservatorio o la universidad. Y el caso de Paco Lucía hay que pensar que él viene de una familia, de su hermano, de su padre, de todos guitarristas, desde pequeños. Y cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron, dijo que lo único que había hecho en su vida era tocar la guitarra. Incluso él cuando se va, leí una revista hace poco, cuando se va de vacaciones, en la guitarra, la abandona, la deja porque es tal obsesión que tiene con la guitarra, por eso ha llegado, hombre, hay que valer, ¿no? Ha llegado donde ha llegado con la guitarra. Entonces este es un caso de un guitarrista flamenco que tiene unas cualidades, una técnica fabulosa, pero que es producto también de un estudio y un trabajo, pero desde que era muy pequeño. ¿Eh? Es decir, hay genialidad, pero acompañada de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Eh? Lo que pasa que, bueno, pues ahí se podía, ya antes comentaba con este chico hablando del flamenco y el clásico, es lo de siempre. El flamenco, por ejemplo, a mí me gusta, es un toque más espectacular, más exhibicionista, pero por ejemplo vosotros habéis oído las piezas que toca la guitarra, podéis un poco juzgarlo, pues son piezas que sin ser a lo mejor tan espectaculares, pues creo que suenan bastante bien y son agradables de oír, ¿no? Entonces se trata de acostumbrarse a oír la guitarra, ¿eh? Es que cada cosa tiene su campo, ¿eh? La guitarra española pues tiene campo y la guitarra española también se basa mucho en el flamenco. Incluso Albéniz y Granados y todos estos compositores nacionalistas y el Falla contaban una anécdota de que incluso ponía a un guitarrista de estos gitanos de los más auténticos ahí en su patio y a fuerza de oírlo pues entonces Falla cogía y le cogía las notas y le escribía, ¿no? Que se basaba en lo más popular y andaluz que era eso. Es decir, que para mí es importantísimo y para mí tiene el nivel de concertista o más, como un Paco de Lucía o un cualquier guitarrista flamenco. Y además de una técnica, vamos, inmejorable. Eso nadie lo duda. ¿Hay alguna pregunta más? Una pieza, también en Murcia pues también sabéis que ha habido importantes guitarristas. Entonces sabéis que Narciso Yepes es natural de Lorca. ¿Eh? ¿Habéis oído hablar de Narciso Yepes, no? Pues entonces este señor que lleva la guitarra de 10 cuerdas, que ha hecho mucho por la guitarra y continuamente está dando conciertos por todo el mundo, paseando la guitarra española. Entonces es de aquí de Murcia y yo ahora voy a tocar una pieza de otro compositor y guitarrista de Murcia, murciano que es muy conocido, que es don Manuel Díaz Cano, que ha sido profesor mío, bueno, profesor del Conservatorio de Murcia, profesor de muchos alumnos que hemos pasado por allí, y entonces a mí me gusta mucho su obra porque trata de ser agradable al oído y al mismo tiempo guitarrística, ¿eh? Entonces don Manuel Díaz Cano pues tiene una suite murciana, tiene innumerables obras, tiene un montón de obras, Canto de vida y esperanza, Nocturno cubano, en fin, una serie de obras, y este señor ha estado tiempo de profesor, ha estado de gira por todo el mundo, siempre dando conciertos, estuvo incluso de profesor en el Conservatorio de Rabat, en Marruecos, en una época, actualmente es profesor especial del Conservatorio de Murcia, ya bueno, actualmente ya desde el año 75 por ahí. Entonces ahora voy a tocar una obra de él, que es un estudio de un método, un estudio que cualquiera de vosotros que empezara, pues yo que sé, en unos cuantos meses pues podría tocarlo y podría entender la partitura. Es un estudio de un método que se llama el pequeño guitarrista, que tiene para iniciación de alumnos de guitarra. Es el estudio 34. Entonces
Entonces, estudio 34 de don Manuel Díaz Canto. Bien, entonces voy a seguir ahora con otra obra de estas más conocidas. Una obra que se llama Capricho Árabe, que es de Francisco Tárrega, de las que decía antes que son muy conocidas y que son... Francisco Tárrega representa un poco el resurgimiento, es decir, la escuela moderna de la guitarra, porque Francisco Tárrega, hasta él, anteriormente la guitarra se había limitado a ser más bien un instrumento de acompañamiento, bueno, hasta él, un poco anterior a él, había sido un instrumento más bien popular de acompañamiento, en fin, flamenco y demás. Entonces, para ya meterle a una guitarra obras más de concierto, más de racionalizar mejor la utilización de los dedos y demás, para poder sacarle, que simplemente son 6 cuerdas, una caja de resonancia y las clavijas para afinar, que no es otra cosa. Entonces, para de ahí poder sacar un instrumento de concierto, que pueda tener un cierto auge, pues entonces fue el que empleó mejor las dos manos, es decir, estudió más la técnica de la guitarra y la amplió. Y entonces ya incluso hizo transcripciones de Mozart y incluso de Beethoven, de los autores más clásicos. Imaginaros de eso que es de piano, con todas las posibilidades del piano, pues pasarlo a la guitarra. Entonces fue, como si dijéramos, el que mejor adaptó, el que mejor le sacó el jugo a la guitarra, relacionando las manos y todas las posibilidades de la guitarra. Entonces, voy a tocar Capricho Árabe, que esta es una obra también muy, muy conocida de guitarra, en la cual también hay que bajar la sexta, que ponerla en re. Capricho Árabe de Tárrega.
es que la verdad que sentarse a tocar, aunque sea, siempre es un palo, ¿eh? Ponerse delante de un público. Y realmente yo lo tenía un poco abandonado, hacía tiempo que no tocaba así. Vamos, entonces quiero decir que grabar en un disco en el cual se puede corregir a tocar en directo, pues siempre es eso, pero en fin. Una cosa para que la tengáis en cuenta que empiece a dar conciertos o algo así. ¿Se os ocurre alguna pregunta? Así, corta y seguimos con otra pieza. Bueno, ¿os va gustando la guitarra o qué? Bien, bien, bien. Bien, pues entonces vamos a seguir con otra pieza. Estamos viendo sobre todo, estoy tratando de hacer una síntesis de autores así españoles y representativos de la guitarra española, ¿no? Ahora voy a seguir un poquito, ¿eh? Vamos a tocar unas cuantas piezas y lo vamos dejando, ¿no? Ya por la hora. Con Manuel de Falla, ¿eh? Sabéis que Manuel de Falla está un poco enlazado con la generación del 98, porque representa un poco el espíritu de lucha y de recuperar o querer hacer hincapié en el nacionalismo español, ¿eh? Entonces tiene una obra bastante importante de carácter andalucista, de carácter nacionalista, porque era de Granada, ¿eh? Bueno, nació en Cádiz, pero estuvo tiempo en Granada, ¿eh? Entonces he seleccionado una pieza de las que es del Amor Brujo. Sabéis que Falla tiene una obra del Amor Brujo, Noche en los Jardines de España, incluso tuvo una obra que se llamaba La Atlántida, que quedó inconclusa, que la terminó su discípulo Ernesto Harter, ¿eh? Y también estuvo en París bastante tiempo, tuvo relación con Debussy. Sabéis que Debussy representa un poco la música impresionista, incluso tiene una obra que le dedicó un homenaje a Debussy, a la tumba de Debussy, que es de carácter impresionista, ¿eh? Bien, pues entonces esta canción se llama Canción del Fuego Fatuo, del Amor Brujo, ¿eh? Ahora voy a tocar una pieza y ya pues no sé cómo vamos de tiempo y si tenéis previstas otras actividades, otras cosas. Quiero decir, pasar más o menos para darle también una duración que tampoco se exceda, ¿no? Si queréis puedo tocar ahora un poquito más, algún comentario que hagamos y tocamos 2 o 3 piezas más, ¿no? ¿Parece bien? ¿Eh? Y si eso pues, bien. Y si queréis luego pues eso que repite alguna de las que he tocado, que para que se queden más, para pues bueno, también puedo repetir o tocar alguna de las que tengo por aquí en el repertorio. Bueno, voy a tocar ahora un trémolo que es muy conocido, bueno, en principio eso voy a dejar para el final, que es Recuerdos de la Alhambra, ¿no? Pero ya esto me sirve para hablar del trémolo, pero primero voy a tocar uno de Manuel Díaz Cano, que es Canto de Vida y Esperanza, ¿eh? Entonces el trémolo es, si usted que es de flamenco también,
es la repetición con el mismo, esto, en una misma cuerda de un sonido continuo, y se trata de dar el sonido lo más continuo posible, produce un efecto muy agradable, es un efecto de guitarra muy típico. Entonces la repetición trémolo es la repetición sucesiva en una misma cuerda, bien con el pulgar y los 3 dedos. Cuando se habla de guitarra, pues pulgar, índice medio, anular, en la mano derecha, y con la mano izquierda pues en numérico, primero, segundo, tercero y cuarto, para que tengáis la referencia. Bien, entonces este trémolo es Canto de Vida y Esperanza, que compuso don Manuel Díaz Cano, y es a la memoria de Rubén Darío. Canto de Vida y Esperanza.
ir terminando. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que de tiempo estamos bien, no sé. Si queréis que toque alguna pieza más o que vayamos dejándolo, podemos concluir haciendo alguna síntesis de lo que hemos hablado. En fin, lo que queréis vosotros, yo creo que estoy abierto a lo que podéis decir. ¿Una pregunta? Si tocas una cuerda con diferente dedo, ¿el sonido es el mismo o cambia? ¿Con diferentes dedos? No, el sonido es el mismo. La nota es la misma, Yo toco, por ejemplo, esta nota do. Este es el tercero, con el segundo. Lo que pasa es que más o menos cada dedo debe ir a su traste, que es lo que hablábamos antes. Incluso yo he visto guitarristas, bueno, es increíble ver, bueno, habéis visto Paco de Lucía, ¿no? Lo que hablábamos antes. Paco de Lucía, tener en cuenta que está tocando, está acompañándose de otro guitarrista de una orquesta, pero yo he visto guitarristas, gente que toca también, es decir, en concursos argentinos, gente que toca bien, que es increíble tocando caprichos de Paganini, cosas a una velocidad increíble en la guitarra. Parece mentira que de 6 cuerdas y un instrumento puedan salir tantos sonidos. Bueno, eso lo oyes, por ejemplo, grabado en un equipo estéreo con unos cascos, por ejemplo, lo oyes y estás oyendo una guitarra sola. Sí, las posibilidades, lo que hablábamos antes, Regino Sainz de la Maza, que fue un gran guitarrista, llegó a decir que la guitarra era un cosmos sonoro, una inmensidad de sonidos. Lo que pasa es que, claro, si vemos la guitarra reducida nada más que al acompañamiento, que no está mal, esa ha sido su misión principalmente. Entonces, la misión ya de la guitarra de concierto es darle mayor entidad propia personal a la guitarra, ¿veis? Ya cada uno, según toque, según sus cualidades, según su estudio, pues lo hará, ¿no? Entonces, es conveniente que cuando hay algún concierto de guitarra, algún concierto de piano, pues que os paséis un poco a oírlo un poco. No se trata de tampoco tirarse 2 horas, también hay que buscar el término medio, 2 horas oyendo la guitarra, a lo mejor puede ser excesivo, es que 2 horas seguidas para cualquier cosa puede ser excesivo, pero 3/4 de hora o 1 hora pues puede estar bien, y se ve otra posibilidad, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Qué opina la mano derecha de la uña? ¿Dejársela larga o recortar? No, la mano derecha, la uña tiene que ir larga. Yo, por ejemplo, si habéis visto que debe ser, es que llevo la uña así, me he echado pegamento y medio, porque endurece la uña. Hay otros endurecedores, pero como los guitarristas sí tenemos que estar muchas horas tocando, porque es cuestión de repetir mucho las piezas hasta que ahora sale mejor, ahora sale peor, pues entonces yo, por ejemplo, me he hecho pegamento y medio, pero considero que la uña tiene que ir larga, tampoco demasiado para que no se enganche mucho en la cuerda, y con una capa protectora, pues cada uno ahí laca y enmartes cosas para que la endurezca, no es otra misión. Pero tiene que llevar un término medio, tampoco muy larga, pero la mano izquierda veis lleva las uñas totalmente cortadas bien para poder pisar lo mejor posible, y la mano derecha pues la uña más larga. ¿Veis? Bien, pues si queréis que vosotros digáis, queréis que toque una pieza de las que he tocado, que toque alguna más, y ya pues vamos finalizando, ¿no? ¿Va bien? Flamenco es que flamenco es que, bueno, puedo tocar una cosa que os va a recordar el flamenco, que es bueno, aquí hay un chico que si quiere tocar flamenco se puede subir y tocar, que aquí tampoco pasa nada. Pero bueno, como queréis vosotros, pero si no, pues puedo tocar, por ejemplo, una pieza que recuerda bastante el flamenco, que supongo que habéis oído, que es Asturias, que es una pieza que está basada en una granadina flamenca, Entonces, con esta pieza, si queréis, pues podemos ponerle el punto final, si va bien de tiempo. Aquí es lo que acordemos, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poco antes tu trayectoria, así te conocemos más? Bueno, pues, es decir, que estoy abierto a que lo enfoquemos como queramos. Bueno, pues yo, precisamente aquí este señor que hay aquí, fuimos compañeros. Yo estudié en la universidad también, estudié filosofía y letras, historia del arte, pero ya desde pequeño estuve combinándolo con la guitarra, empecé con la guitarra, y entonces estudié en el conservatorio. Empecé a los 11 años o por ahí a estudiar. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que la formación humana pues es más bien integral, polifacética. Entonces, a mí haberme dedicado, por ejemplo, a estudiar la guitarra y ser un monstruo de la guitarra en cuanto a tocar muchas notas y renunciar a cambio a unos estudios de una carrera, de una universidad, pues lo veía mal, ¿no? Por eso yo digo que veo la guitarra como un complemento de una carrera, de unos estudios, de un trabajo, y si uno se ve que tiene posibilidades, pues incluso estudiar y dar sus conciertos, en fin, tal. Entonces mi trayectoria fue esa: estudié en el conservatorio,
Estuve simultaneando estudiando Historia del Arte, Filosofía y Letras, y luego ya cuando ya terminé ya de la mili y tal, ya me estuve dando clase del profesor de guitarra. Otra cosa, que los instrumentos, todo el mundo a lo mejor no tiene unas cualidades para ponerse delante de un público, y unos somos más nerviosos, otros son menos, otros estudian más, entonces también tiene la salida de la enseñanza. El tener un título, no todos se ponen a tocar, ¿no? Entonces se puede dar clases, es decir, conocer el programa que llevas y entonces enseñarle a un alumno a poner bien los dedos y a enseñar. La salida de la enseñanza en la música también es importante. Entonces yo estuve 2 años ahí dando clases de guitarra en una academia municipal en Almansa, la provincia de Albacete, y después estuve haciendo un montón de cosas para también en función de buscar un trabajo. Pero lo que sí puedo decir es que lo que me ha ayudado más a encontrar un trabajo, el trabajo que tengo ahora es, soy profesor, soy guitarrista acompañante de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, me ha ayudado sobre todo la música. No porque sea mejor o peor, toque mejor o peor, sino sobre todo porque era una carrera que en aquella época había poca competencia, no como otras carreras, ¿no? Y entonces teniendo un título, y normalmente son plazas que te presentas prácticamente solo, si lo haces un poco bien y ven que te puedes defender, pues puedes sacar una plaza, ¿no? Otras carreras, pues medicina, otras carreras que son muy estimables y muy importantes, pues ya hay más saturación, ¿no? Entonces la música es incluso la filosofía del gobierno es que se meta también más en los colegios y en los centros. Entonces también es una salida por ahí. Entonces siguiendo con lo que iba diciendo, pues eso, di clase, ahora he sacado esta plaza, pero he dado muchos bandazos. Hubo una época que le echaban más horas a la guitarra de las que le he hecho ahora, ¿no? Pero ahora me gustaría, pues otra vez, así en los colegios, pues ir promocionándola, tocar, y esto, promocionar la guitarra y al mismo tiempo pues ir soltándome, tocar delante del público y sobre todo grabar también cosas, también he grabado unas cintas y corrigiendo y tal, y esa es la trayectoria. Y pues ahora mismo estoy viviendo gracias al título de guitarra. Esa es. Y desde luego, pues a mí me gusta mucho, yo diferencio una cosa, a mí el hecho de sentarme delante de un público a tocar siempre es un poco un trap porque los nervios siempre, no es un disco, estás tocando y te pones nervioso, todo el mundo se pone, hay gente que lo hace mejor. Pero luego para mí lo más importante de la guitarra es la tranquilidad espiritual y el placer que a mí me da a la hora de tocar yo la guitarra y en mi casa, oye, voy a tocar y me está saliendo bien las cosas, ¿no? Y me pone a gustar un poco la musicoterapia, es decir, el hecho de hacer música, como hacer en el instituto una coral, un grupo de música moderna, de rock, de lo que sea, que me parece muy bien, siempre que sea dentro de unos límites, ¿no? Límites de que haya un respeto a todo. Entonces eso es muy importante. Sí, para mí ahora mismo la música, lo más importante, ya más que tocar y que te puedan aplaudir, y eso es la satisfacción personal que te da el hecho que tú tocas y dices, oye, pues esto me ha salido bien, me gusta, esto. Y eso es donde yo lo veo. Y eso sobre todo se hace tratando de tocar el instrumento y participando. Más que siendo mero receptor también hay que oír mucho, pero tratando, pues no hay que tocar esto. Tener los 8 cursos de guitarra a los 10, 2 cursitos para solfeo, o quien dice guitarra dice piano, flauta. Bueno, esa es mi idea como yo lo veo. No sé si estaría acertado o no, pero para mí me siento muy feliz pues, cuando toco en mi casa la guitarra y las cosas me salen bien y otras veces salen peor, pero bueno, siempre, bueno, pues esto lo estoy haciendo yo y me va sonando. Y tener en cuenta que la guitarra es un instrumento difícil, también, y eso es más o menos. No sé, ¿alguna pregunta? Si queréis, pues ya tengo la obra quizás más representativa que puedo tocar para el final. Bueno, había dicho de tocar una cosa, pero si queréis, he pensado tocar Recuerdos de la Alhambra, que esa creo que la conocéis, o la vais a conocer. Pues si queréis con esa, podemos, lo cerramos, Pues bueno, pues como decía antes, es otro trémolo parecido al que he tocado anteriormente, de Francisco Tárrega, ya para no cansaros y buscar un término medio que esté bien, pues ya con esto ya pues eso lo hacemos como despedida. Como si queréis, lo damos otra vez. Entonces, Recuerdos de la Alhambra.
bien, pues lo dejamos aquí, no sé. Aquí está así bien. Pues espero que os haya gustado y a ver si os animáis a tocar la guitarra.